En medio del vuelo silencioso, una madre tímida intentaba calmar a su bebé inquieto. El millonario, sentado a su lado, se inclinó y murmuró suavemente: «Finge dormir en mi hombro». En ese instante, el aire pareció detenerse, como si todo estuviera a punto de transformarse. «Por favor, señor, necesito pasar», susurró Lunamel, con la voz temblorosa mientras sostenía a la pequeña Annie contra su pecho. El hombre del asiento del pasillo apenas levantó la mirada de su revista de negocios, bloqueando el paso con sus largas piernas estiradas. «Mi asiento es el de la ventana», insistió ella, sintiendo como las mejillas se le encendían ante las miradas de los demás pasajeros. La pequeña Annie comenzaba a removerse inquieta, presintiendo la ansiedad de su madre. Finalmente, el hombre se levantó con un suspiro de fastidio apenas disimulado, permitiéndole el paso con un gesto que parecía culparla por la inconveniencia. Luna se deslizó hasta el asiento junto a la ventana, acomodando a Annie en su regazo mientras sacaba apresuradamente un biberón de su desgastada bolsa de pañales. «Vamos, mi amor, todo está bien», murmuró a la bebé, evitando el contacto visual con su malhumorado compañero de fila. Este primer vuelo después de la separación ya estaba resultando más difícil de lo que había imaginado, y ni siquiera habían despegado. A sus 28 años, Luna jamás había imaginado que estaría empezando de cero, con una bebé de 11 meses y todas sus pertenencias reducidas a 2 maletas. Pero después de descubrir la doble vida que mantenía Carlos, su esposo durante 5 años, no había tenido otra opción. El pequeño pueblo de San Miguel de Allende se había vuelto asfixiante, cada esquina un recordatorio de su matrimonio fracasado y las miradas de lástima de los vecinos. Ciudad de México representaba un nuevo comienzo. Su hermana Lucía le había conseguido un modesto apartamento y la promesa de un trabajo en la escuela primaria donde ella daba clases. No era mucho, pero para Luna significaba libertad, dignidad y la oportunidad de criar a Annie lejos de los susurros y las mentiras. El avión comenzó a llenarse. Luna observaba por la ventanilla, intentando calmar sus nervios mientras Annie chupaba su biberón con los ojos semicerrados. Era la primera vez que volaban juntas, y aunque el vuelo era corto, temía que la pequeña llorara durante el despegue, añadiendo más tensión a una situación ya incómoda. «Disculpe, creo que está en mi asiento». La voz profunda y educada hizo que Luna levantara la mirada. Frente a ella, un hombre alto en un elegante traje gris la observaba con expresión amable pero firme. A diferencia del pasajero malhumorado, este hombre emanaba una autoridad tranquila, casi magnética. «Tengo el 24B», continuó él, mostrando discretamente su tarjeta de embarque. Luna miró su propio boleto y sintió que el rubor volvía a sus mejillas. Lo siento. «Creí que era el 24A», balbuceó, preparándose para la difícil maniobra de levantarse con Annie en brazos mientras el avión seguía embarcando pasajeros. «No se preocupe», respondió el hombre con una sonrisa que suavizaba sus rasgos angulosos. «Puedo tomar la ventanilla si lo prefiere». Antes de que Luna pudiera responder, el pasajero malhumorado del asiento del pasillo se levantó bruscamente. «Si van a estar cambiando asientos todo el vuelo, mejor me muevo yo», gruñó, recogiendo su maletín. «De todas formas no pienso aguantar a un bebé llorando durante 3 horas». Luna sintió el golpe de sus palabras como una bofetada. Siempre había sido tímida, pero desde que se convirtió en madre soltera, su confianza parecía haberse evaporado por completo, dejándola vulnerable a cada comentario o mirada desaprobadora. «Perfecto», respondió el hombre del traje gris, su voz ahora con un filo de acero bajo la cortesía. «Estoy seguro de que encontrará un asiento más adecuado para alguien de su temperamento». El pasajero malhumorado murmuró algo inaudible y se alejó por el pasillo. El hombre del traje gris tomó su lugar en el asiento del pasillo con una fluidez que contrastaba con su imponente presencia. «Marcos Alvaras», se presentó, extendiendo una mano hacia Luna. «Y parece que seremos compañeros de vuelo después de todo». «Lunamel», respondió ella, estrechando brevemente su mano mientras sostenía a Annie con el otro brazo. «Y esta es Annie». La pequeña, como percibiendo la tensión en su madre, dejó el biberón y comenzó a inquietarse nuevamente. Luna la meció suavemente, consciente de las miradas que otros pasajeros les dirigían, anticipando un posible berrinche.
Es su primer vuelo, explicó en voz baja, más como una disculpa anticipada que como una conversación. Marcos asintió. El mío también fue aterrador, comentó con naturalidad. Tenía 23 años y estaba seguro de que el avión se desintegraría en el aire. La inesperada confesión arrancó una pequeña sonrisa a Luna. Había algo en la presencia de este hombre que resultaba tranquilizador, a pesar de su evidente aura de riqueza y poder. O quizás precisamente por ella, pensó Luna. Las personas como él parecían moverse por el mundo con una seguridad que ella apenas podía imaginar. El avión terminó de embarcar y la tripulación comenzó las rutinarias instrucciones de seguridad. Annie, milagrosamente, parecía haberse calmado, observando con curiosidad las luces del techo y el movimiento de las azafatas. ¿Va a Ciudad de México por negocios o placer?, preguntó Marcos cuando el avión comenzó a rodar hacia la pista. Un nuevo comienzo, respondió Luna, sorprendiéndose a sí misma con su franqueza. Mi hermana vive allí. Voy a empezar de nuevo. Algo en la expresión de Marcos cambió, una sombra de reconocimiento, quizás empatía. Los nuevos comienzos requieren valor, comentó. Especialmente cuando viajan con uno. Su mirada se posó brevemente en Annie, que ahora jugueteaba con el cuello del suéter de Luna, ajena al mundo de preocupaciones adultas que la rodeaba. El avión aceleró por la pista, y Luna instintivamente apretó a Annie contra su pecho, preparándose para el despegue. Cerró los ojos un momento, intentando controlar su propia ansiedad para no transmitírsela a su hija. Va a estar bien, escuchó decir a Marcos a su lado. Ambas lo estarán. Cuando el avión despegó, elevándose sobre los campos que rodeaban el aeropuerto de San Miguel, Luna sintió una extraña mezcla de terror y libertad. Dejaba atrás una vida que se había desmoronado, volando hacia un futuro incierto con su hija en brazos y un desconocido amable a su lado. Lo que no podía saber en ese momento era que Marcos Alvaras, el discreto millonario del sector agroindustrial que revisaba distraídamente su teléfono mientras el avión ganaba altitud, tenía sus propias razones para valorar ese asiento aparentemente aleatorio junto a una madre soltera y su bebé. Razones que cambiarían el curso de ambas vidas mucho después de que este vuelo terminara. A medida que el avión alcanzaba su altura de crucero, Luna notó cómo varias mujeres en los asientos cercanos lanzaban miradas poco discretas hacia Marcos. Era evidente que lo reconocían, aunque ella no tenía idea de quién era realmente el elegante hombre sentado a su lado. Para Luna, era simplemente un amable desconocido que había defendido su dignidad frente a un pasajero grosero. Cuando la señal del cinturón se apagó y los pasajeros comenzaron a moverse por la cabina, Luna notó que una mujer particularmente arreglada desde el asiento de enfrente parecía prepararse para acercarse. Fue entonces cuando Marcos se inclinó ligeramente hacia ella. «Disculpe, señora Mel», susurró, su voz apenas audible sobre el zumbido de los motores. «¿Le importaría hacerme un pequeño favor?» Luna parpadeó, desconcertada ante el extraño susurro de aquel hombre. «¿Perdón?» «Finge dormir en mi hombro», repitió Marcos en voz baja, manteniendo una sonrisa cordial como si estuvieran conversando sobre el clima. «Solo por unos minutos. Te explicaré después». Luna notó cómo la mujer del asiento delantero ya se había puesto de pie y ajustaba su escote discretamente. Otras dos mujeres desde distintos puntos de la cabina parecían preparar su aproximación con teléfonos en mano. «Por favor», insistió Marcos, una nota casi imperceptible de súplica en su voz. «Te prometo que no es nada inapropiado». Aunque todos sus instintos le gritaban que desconfiara de peticiones extrañas de hombres desconocidos, algo en la genuina incomodidad de Marcos hizo que Luna asintiera levemente. Con movimientos cautelosos, reclinó su cabeza contra el hombro de él, cerrando los ojos mientras sostenía a Annie, quien sorprendentemente se había quedado adormilada con el suave zumbido de los motores. «Gracias», murmuró él, su aliento rozando apenas el cabello de Luna. A través de sus pestañas entrecerradas, Luna vio cómo la mujer del asiento delantero se detenía abruptamente al verlos, su expresión transformándose de anticipación a decepción. Tras un momento de vacilación, regresó a su asiento. Las otras mujeres parecieron reconsiderar también, desistiendo de su intento de acercarse. Era extraño, pensó Luna, sentir el calor y la solidez del hombro de un desconocido bajo su mejilla.
Más extraño aún era lo reconfortante que resultaba ese contacto después de meses de soledad autoimpuesta. El traje de Marcos olía a sándalo y a algo indefinible que hablaba de exclusividad. Su respiración, controlada y rítmica, tenía un efecto casi hipnótico. Luna pretendía solo fingir, pero el agotamiento acumulado de semanas de preparativos para la mudanza, noches en vela cuidando a Annie y la tensión emocional de dejar atrás su vida anterior comenzaron a pasarle factura. Sin darse cuenta, su respiración se acompasó con la de Marcos y el fingimiento se transformó en realidad. Marcos sintió el momento exacto en que Luna se rindió verdaderamente al sueño. Su cuerpo, inicialmente tenso y consciente de sí mismo, se relajó completamente contra su costado. La bebé, acurrucada en el pecho de su madre, también dormía plácidamente, su pequeña mano aferrando un botón del suéter de Luna. Con cuidado de no despertarlas, Marcos las observó, intrigado por esta inesperada situación. Había pedido aquel extraño favor como una táctica de supervivencia desarrollada a lo largo de años de vuelos interrumpidos por admiradoras, cazafortunas y periodistas. La compañía de una familia, o la apariencia de una, solía ser el mejor repelente. Pero nunca antes alguien se había dormido realmente sobre su hombro con tanta confianza. Esta joven mujer ni siquiera parecía saber quién era él, lo que resultaba refrescante y desconcertante a la vez. Después de 15 años construyendo un imperio agroindustrial que había revolucionado la producción de aguacate en México, Marcos Alvaras rara vez experimentaba interacciones genuinas con extraños. Siempre había una agenda oculta, un reconocimiento en los ojos ajenos que transformaba cada conversación en una transacción. La azafata pasó junto a ellos ofreciendo bebidas, pero se detuvo al ver a Luna y Annie dormidas. Intercambió una mirada con Marcos, quien negó suavemente con la cabeza para indicar que no necesitaban nada. La mujer sonrió con aprobación ante la escena y continuó su recorrido. Marcos volvió a mirar a Luna, estudiando su rostro relajado en el sueño. No era el tipo de belleza producida en quirófanos que solía rodearlo en eventos sociales. Luna tenía una belleza natural, con pequeñas líneas de expresión alrededor de los ojos que hablaban de sonrisas genuinas y preocupaciones reales. Su cabello castaño, recogido en una coleta práctica, mostraba algunas canas prematuras que ella no se había molestado en ocultar. Sin quererlo, Marcos se encontró preguntándose qué historia habría detrás de esta mujer y su bebé, qué circunstancias la habían llevado a ese nuevo comienzo del que había hablado. La fragilidad con la que sostenía a su hija incluso dormida hablaba de un amor feroz y protector. El contraste con las personas que normalmente ocupaban el espacio junto a él no podía ser mayor. Sus últimas compañeras de viaje habían sido su asistente personal con su eterna lista de pendientes, inversores potenciales ansiosos por impresionarlo, o modelos y actrices interesadas principalmente en las puertas que él podía abrirles. Pero esta mujer dormía apaciblemente en su hombro sin tener idea del valor neto del mismo, sin conocer su influencia en el mercado agroindustrial mexicano. Sin haber visto su rostro en las revistas de negocios ni su nombre en las listas de Forbes. La turbulencia ligera que sacudió el avión hizo que Luna se moviera, pero no despertó. Instintivamente, Marcos ajustó su posición para proporcionarle un apoyo más cómodo, sorprendiéndose de su propio gesto. No era un hombre táctil, mantenía una burbuja profesional alrededor suyo que pocos atravesaban. Sin embargo, algo en la vulnerabilidad de esta pequeña familia improvisada que dormitaba contra él despertaba un instinto protector que creía haber enterrado años atrás. Por un momento, permitió que su mente vagara hacia lo que podría haber sido. El matrimonio que nunca ocurrió con Alejandra después de descubrir su engaño. Los hijos que nunca tuvo porque se había sumergido en el trabajo, convirtiendo la pequeña empresa familiar en un gigante del sector. A los 38 años, Marcos lo tenía todo y nada a la vez. Un suave gorjeo lo devolvió al presente. La pequeña Annie había abierto sus ojos, de un castaño profundo idéntico a los de su madre. La niña lo miraba con la curiosidad despreocupada de la infancia, sin llanto ni miedo ante este rostro desconocido. Marcos le devolvió la mirada, sintiendo una conexión inexplicable con aquellos ojos que parecían evaluarlo con una sabiduría ajena a su edad. Con cuidado para no despertar a Luna, acercó un dedo a la pequeña mano de Annie. La bebé lo atrapó con fuerza sorprendente,
una sonrisa desdentada iluminando su rostro redondo. Marcos sintió algo desplomarse dentro de él, una barrera invisible que había mantenido durante años. «Hola, pequeña», susurró, tan bajo que apenas él mismo podía oírse sobre el ruido del avión. Annie respondió con un gorjeo, agitando el dedo cautivo como si hubieran sellado un pacto secreto. El momento parecía suspendido en el tiempo, una burbuja de calma en medio del cielo. Luna se removió, despertando gradualmente. Por un segundo de desorientación, no recordó dónde estaba, solo registró la sensación de calidez y seguridad que la rodeaba. Hacía tanto tiempo que no se sentía así que casi había olvidado cómo era. Luego la realidad regresó de golpe. Estaba en un avión, apoyada contra un desconocido. Un desconocido que le había pedido que fingiera dormir y ante quien había terminado quedándose genuinamente dormida. Se incorporó bruscamente, el rubor tiñendo sus mejillas. «Lo siento mucho», balbuceó, ajustando a Annie en sus brazos. «No pretendía, me quedé dormida de verdad». La sonrisa de Marcos fue sorprendentemente cálida. «No hay problema». Ambas parecían necesitarlo. Luna revisó su reloj, alarmada al comprobar que habían pasado casi 2 horas. ¿He estado dormida todo este tiempo? Aproximadamente 1 hora y 40 minutos, confirmó él. Tu hija despertó hace solo unos minutos. Es una niña extraordinaria. Luna miró a Annie, quien seguía aferrada al dedo de Marcos y parecía completamente fascinada con él. La escena era tan incongruente con la imagen del elegante ejecutivo que había abordado el avión que Luna no pudo evitar una pequeña sonrisa. Generalmente no confía en extraños, comentó, observando la interacción entre su hija y este desconocido. Debe haber algo especial en ti. O quizás simplemente sabe que no represento ninguna amenaza, respondió Marcos, liberando suavemente su dedo del agarre de la pequeña. Los niños tienen un radar para esas cosas. Luna asintió, aunque una parte de ella se preguntaba si realmente era así. Después de lo ocurrido con Carlos, su confianza en su propio juicio sobre las personas estaba severamente dañada. Gracias por dejarme usar tu hombro, dijo finalmente. Y lamento haberte causado molestias. Al contrario, respondió Marcos, y había una sinceridad en su voz que resultaba imposible fingir. Me has hecho un favor mucho mayor del que imaginas. Gracias a ti, he tenido el vuelo más tranquilo en años. La curiosidad brilló en los ojos de Luna. ¿Por qué todas esas mujeres querían acercarse? ¿Eres algún tipo de celebridad? La pregunta, tan directa e inocente, provocó una risa genuina en Marcos. No exactamente. Digamos que mi nombre aparece en algunos círculos de negocios. Oh, respondió Luna, sintiendo que había algo más en la historia pero sin atreverse a preguntar. Después de todo, no era asunto suyo quién era este hombre o por qué necesitaba esconderse de admiradoras en vuelos comerciales. El capitán anunció que comenzarían el descenso hacia Ciudad de México en 15 minutos. La burbuja de intimidad que había envuelto a Luna, Annie y Marcos durante el vuelo estaba a punto de disiparse, devolviéndolos a sus respectivas realidades. ¿Alguien te espera en el aeropuerto?, preguntó Marcos mientras guardaba su teléfono en el bolsillo interior de su chaqueta. Mi hermana Lucía, respondió Luna, comenzando a reunir los juguetes y objetos de Annie dispersos sobre su regazo. Nos quedaremos con ella hasta que encuentre mi propio lugar. Marcos asintió, y por un momento pareció a punto de decir algo más. En cambio, extrajo una tarjeta de su billetera y se la ofreció a Luna. Si necesitas cualquier cosa durante tu estadía en la ciudad, no dudes en llamar, dijo con tono casual que contrastaba con la intensidad de su mirada. Conozco bien la capital y sus alrededores. Luna tomó la tarjeta por cortesía, aunque dudaba que alguna vez la usara. La guardó en el bolsillo de su chaqueta mientras el avión iniciaba su descenso a través de las nubes, revelando gradualmente el vasto panorama de Ciudad de México extendido debajo como un mar de luces y concreto. Lo que Luna no sabía era que Marcos Alvaras nunca ofrecía su tarjeta personal, con su número privado impreso en elegante relieve dorado. Y lo que Marcos no podía imaginar era que el destino ya había entrelazado sus caminos de formas que ninguno de los dos podría haber previsto. Una semana después de su llegada a Ciudad de México,
Luna intentaba adaptarse al ritmo frenético de la capital. El apartamento de su hermana Lucía, aunque acogedor, resultaba pequeño para 3 adultas y una bebé. Lucía hacía todo lo posible por facilitar la transición, pero Luna podía percibir el estrés que su presencia generaba en la rutina bien establecida de su hermana. ¿Cómo te fue en la entrevista?, preguntó Lucía esa tarde, mientras Luna alimentaba a Annie en la pequeña cocina. Luna suspiró, limpiando un poco de puré de manzana de la barbilla de su hija. Como las otras. Impresionante currículum, señora Mel, pero necesitamos a alguien con disponibilidad completa. En cuanto menciono que soy madre soltera con una bebé, veo cómo cambia su expresión. Lucía apretó el hombro de su hermana en un gesto de solidaridad. Algo aparecerá. La escuela donde trabajo sigue considerando tu solicitud. No quiero ser una carga, Lucía, murmuró Luna. Tengo ahorros para 2 meses más, pero después. Ni lo menciones, la interrumpió su hermana. Tú y Annie pueden quedarse el tiempo que sea necesario. Pero ambas sabían que no era una solución sostenible. Luna necesitaba su independencia, un espacio propio para reconstruir su vida con Annie. Las paredes del apartamento parecían estrecharse cada día un poco más. Esa noche, mientras organizaba por enésima vez su currículum, Luna encontró por casualidad la tarjeta que Marcos le había entregado en el avión. La sostuvo bajo la luz de la pequeña lámpara de mesa, apreciando por primera vez el elegante papel y el sutil relieve dorado. Marcos Alvaras, Agroindustrias Alvaras, decía simplemente, junto a un número telefónico y una dirección de correo electrónico. Luna recordó el rostro amable del desconocido que había permitido que ella y Annie durmieran sobre su hombro. Había algo en su gesto, en la forma en que había interactuado con Annie, que hablaba de una genuina bondad. ¿O acaso estaba romanticizando a un extraño solo porque había sido cortés durante un vuelo? Tras un momento de duda, guardó la tarjeta nuevamente en su bolso. No era el tipo de mujer que llamaba a hombres desconocidos, por muy amables que hubieran sido. Además, ¿qué podría ofrecerle a alguien como Marcos Alvaras, evidentemente un empresario exitoso, a una maestra desempleada con una bebé? A la mañana siguiente, Luna dejó a Annie al cuidado de la vecina de Lucía, una amable señora jubilada que se había ofrecido a ayudar mientras ella acudía a otra entrevista. Esta vez era para un puesto de recepcionista en una clínica dental, algo completamente fuera de su campo pero que ofrecía un horario compatible con el cuidado de Annie. Mientras esperaba su turno en el vestíbulo de la clínica, Luna hojeaba distraídamente una revista de negocios olvidada en una mesita. De pronto, un rostro familiar captó su atención. Allí, en un artículo sobre innovación agrícola, estaba Marcos Alvaras, fotografiado junto a un extenso campo de aguacates. El titular rezaba, "El rey del aguacate, cómo Marcos Alvaras revolucionó la agroindustria mexicana". Luna leyó rápidamente el artículo, descubriendo que su compañero de vuelo no era simplemente un empresario, sino uno de los agroindustriales más exitosos de México, propietario de Agroindustrias Alvaras, responsable del 30% de la exportación nacional de aguacates y pionero en prácticas agrícolas sostenibles. Señora Mel, es su turno, anunció la asistente, interrumpiendo su lectura. Luna dejó la revista y entró a la oficina, pero su mente seguía procesando la información. El hombre cuyo hombro había usado como almohada, el mismo que había jugado tan tiernamente con Annie, era un millonario que aparecía en revistas de negocios. Y ella ni siquiera lo había reconocido. La entrevista fue mecánica y predecible. Luna respondió con cordialidad, pero su pensamiento seguía volviendo a Marcos. El propietario de la clínica la observó con educada indiferencia, especialmente después de mencionar su situación familiar. La llamaremos, dijo con esa sonrisa profesional que Luna había aprendido a interpretar como una negativa cortés. Al salir, volvió a mirar la revista en la sala de espera, tentada de llevársela. En cambio, sacó su teléfono y buscó rápidamente el nombre Marcos Alvaras. Los resultados confirmaron lo que había leído. Artículos en Forbes México, entrevistas en programas de economía, fotografías en eventos de beneficencia. Es prácticamente una celebridad, murmuró para sí misma mientras caminaba hacia el metro.
Ahora entendía por qué aquellas mujeres en el avión habían intentado acercarse a él y por qué había necesitado su pequeña farsa. De vuelta en el apartamento, después de recoger a Annie, Luna sacó nuevamente la tarjeta. La sostuvo largo rato entre sus dedos, debatiendo consigo misma. ¿Sería inapropiado contactarlo? ¿Parecería una oportunista más? ¿O simplemente una mujer desesperada buscando la ayuda de un hombre rico? No seré esa persona, decidió, guardando nuevamente la tarjeta. Su orgullo había sobrevivido al abandono de Carlos, no lo sacrificaría ahora por muy difíciles que fueran las circunstancias. Esa noche, mientras acostaba a Annie, Luna escuchó a Lucía hablar acaloradamente por teléfono en la habitación contigua. Minutos después, su hermana entró con expresión preocupada. ¿Pasó algo?, preguntó Luna, ajustando la manta sobre la pequeña Annie ya dormida. Lucía se sentó pesadamente en el borde de la cama. Era la directora de la escuela. Lo siento, Luna, pero cubrieron la vacante con otra persona. Alguien con mayor disponibilidad, punto. Luna asintió, tragando el nudo que se formó en su garganta. Era la última esperanza que tenía para encontrar trabajo en su campo. No te preocupes, dijo, forzando una sonrisa. Seguiré buscando. Pero ambas sabían que las opciones se agotaban. Ciudad de México, que había parecido un refugio lleno de oportunidades desde la distancia, se revelaba ahora como un laberinto hostil para una madre soltera sin contactos. Esa madrugada, incapaz de dormir, Luna contemplaba el techo mientras los sonidos de la ciudad nunca dormida se filtraban por la ventana. El futuro, que siempre había visualizado como un camino claro, estudiar, trabajar como maestra, formar una familia, ahora se presentaba nebuloso e incierto. Lo único que permanecía claro era su compromiso con darle a Annie la mejor vida posible. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Un mensaje de Carlos: necesito que firmes unos documentos para la venta de la casa. Enviaré a mi abogado. Ni siquiera preguntaba cómo estaban ella o su hija. Luna bloqueó el teléfono sin responder, sintiendo una punzada de dolor que se mezclaba con alivio. Al menos ya no fingía preocuparse. A la mañana siguiente, después de otra noche de sueño interrumpido, Luna decidió dar un paseo con Annie por el parque cercano. Necesitaba aire fresco y perspectiva. Mientras empujaba la carriola por los senderos arbolados, intentaba organizar sus pensamientos y opciones. Podría regresar a San Miguel, pero eso significaría admitir la derrota y enfrentar los susurros y miradas compasivas. Podría aceptar cualquier trabajo disponible, incluso si significaba ver poco a Annie durante su crecimiento. ¿O podría? ¿Luna? ¿Luna Mel? La voz masculina, familiar y sorprendida, la sacó de sus pensamientos. Al girarse, se encontró cara a cara con Marcos Alvaras, vestido con ropa deportiva y visiblemente sudoroso, como si hubiera estado corriendo. Junto a él, un pastor alemán jadeaba con la lengua fuera. Marcos, respondió ella, genuinamente sorprendida. De todos los parques en Ciudad de México, encontrarse con él en este parecía una coincidencia imposible. ¡Qué sorpresa!, sonrió él, su rostro iluminándose de una manera que parecía demasiado sincera para ser educación formal. ¿Cómo están tú y la pequeña Annie? Luna no pudo evitar devolverle la sonrisa mientras él se inclinaba para mirar a la bebé, quien lo observaba con ojos curiosos desde la carriola. Adaptándonos, respondió, sorprendida por la naturalidad con que fluía la conversación, como si fueran viejos amigos y no dos extraños que compartieron un vuelo una semana atrás. ¿Me reconoces, pequeña?, preguntó Marcos a Annie, ofreciéndole su dedo como había hecho en el avión. La niña lo agarró inmediatamente, soltando una risita que iluminó su carita. Parece que sí te recuerda, comentó Luna, observando la interacción con una mezcla de asombro y ternura. No era común que Annie reaccionara con tanta confianza ante desconocidos. Los niños tienen memoria para las cosas importantes, respondió Marcos con una sonrisa. Luego, señalando a su perro, este es Capitán. Es inofensivo, pero puedo alejarlo si prefieres. Está bien, aseguró Luna. A Annie le gustan los animales. Hubo un momento de silencio cómodo, apenas interrumpido por el sonido de la ciudad y los juegos de los niños en el parque.
Luna notó que, a pesar de su atuendo deportivo casual, Marcos seguía proyectando esa aura de elegancia innata. Ahora que sabía quién era realmente, resultaba casi cómico no haberlo reconocido en el avión. ¿Vives cerca?, preguntó él finalmente. Con mi hermana, a unas cuadras, respondió Luna vagamente, sin querer entrar en detalles sobre su situación. ¿Y tú? No imaginé que frecuentaras parques públicos. La referencia a su estatus provocó una risa genuina en Marcos. ¿Has estado investigándome, Luna Mel? El rubor subió rápidamente por las mejillas de ella. Vi tu fotografía en una revista, en la sala de espera de una clínica dental, explicó apresuradamente. No fue intencional. Ah, el infame artículo del Rey del Aguacate, asintió él, con una mueca entre divertida y resignada. Mi equipo de relaciones públicas insistió en ese reportaje. Preferiría mantener un perfil más bajo, pero aparentemente ser discreto es malo para los negocios. Luna lo observó con curiosidad. Para alguien tan prominente en el mundo empresarial, Marcos parecía sorprendentemente incómodo con su fama. Recordó cómo había utilizado su ayuda en el avión para evitar admiradoras, y de pronto su comportamiento cobraba mayor sentido. ¿Quieres caminar un poco?, sugirió él, señalando el sendero que bordeaba un pequeño lago artificial. Capitán necesita completar su ejercicio, y yo podría usar la compañía de alguien que no quiera hablarme de tasas de exportación o valor de mercado. Luna dudó solo un instante. Su instinto le decía que Marcos no representaba ninguna amenaza, y la mañana se estiraba vacía frente a ella, sin entrevistas ni esperanzas laborales inmediatas. Claro, aceptó, ajustando el parasol de la carriola para proteger a Annie del sol. Mientras caminaban lado a lado, con Capitán trotando obedientemente junto a su dueño, Luna se sorprendió de lo fácil que resultaba conversar con Marcos. Hablaron del parque, de la adaptación de Luna a la gran ciudad, de las graciosas expresiones de Annie. ¿Y cómo va la búsqueda de trabajo?, preguntó Marcos después de un rato. Luna se tensó ligeramente. ¿Cómo sabes que estoy buscando? Mencionaste un nuevo comienzo en el avión, explicó él. Y, sin ánimo de ofender, pocas personas se mudan a Ciudad de México sin un trabajo asegurado, especialmente con un bebé. Su observación era precisa, aunque incómoda. No va bien, admitió Luna finalmente. Resulta que ser madre soltera no es una cualificación atractiva para los empleadores. Marcos frunció el ceño. Eso es absurdo. En mi experiencia, las madres suelen ser las empleadas más responsables y eficientes. Tienen una motivación que otros carecen. Intenta explicárselo a los directores de escuela y clínicas que he visitado esta semana, respondió Luna, sin poder evitar el tono amargo en su voz. Se detuvieron junto al lago, observando los patos que nadaban plácidamente. Annie señalaba entusiasmada hacia ellos, balbuceando sonidos que solo ella entendía. ¿Escuelas?, preguntó Marcos. ¿Eres maestra? Luna asintió. Licenciada en educación primaria, con especialización en necesidades especiales. Trabajé 5 años en San Miguel de Allende, hasta que... Se interrumpió, sin querer entrar en detalles sobre su fracaso matrimonial. Hasta que decidiste empezar de nuevo, completó Marcos suavemente, sin presionar. Exacto, agradeció ella. Marcos pareció considerar algo por un momento, su mirada fija en el horizonte de edificios que se recortaba sobre el parque. Sabes, dijo finalmente, tengo una fundación educativa. Parte de Agroindustrias Alvaras, pero operada de manera independiente. Construimos y gestionamos escuelas en comunidades rurales donde cultivamos. Luna lo miró con interés renovado, su corazón acelerándose ligeramente. ¿En serio? Completamente en serio. De hecho, estamos por inaugurar un centro educativo aquí en la ciudad, para hijos de nuestros empleados y niños de la comunidad local. Estamos en plena fase de contratación de personal. El tono casual con que Marcos mencionó esto contrastaba con la tormenta de esperanza que sus palabras desataron en Luna. ¿Era posible que el destino hubiera puesto a este hombre en su camino por una razón más allá de compartir un vuelo? ¿Hablas en serio?, preguntó Luna, intentando controlar la esperanza que crecía en su pecho. La coincidencia parecía demasiado perfecta,
casi sospechosa. Completamente, respondió Marcos. La Fundación Alvaras para la Educación es uno de los proyectos que más me apasionan. Empezó como un pequeño programa para los hijos de nuestros trabajadores agrícolas, pero ha crecido considerablemente. Comenzaron a caminar nuevamente, mientras Annie señalaba emocionada cada pato que veía en el lago. ¿Y qué tipo de profesores buscan?, preguntó Luna, intentando mantener un tono casual a pesar de que su mente ya calculaba posibilidades. De todo tipo, pero especialmente con tu perfil, explicó Marcos. Educadores con experiencia en necesidades especiales son particularmente difíciles de encontrar. Muchos niños en nuestras comunidades rurales nunca han sido diagnosticados formalmente, pero presentan claras señales de necesitar atención especializada. Luna asintió, conociendo bien esa realidad. En San Miguel trabajé con varios niños así. El sistema a menudo los ignora o, peor aún, los castiga por comportamientos que no pueden controlar. La pasión en su voz era evidente, y Marcos la observó con interés renovado. Se nota que realmente te importa. Es más que un trabajo para mí, confesó Luna. Cada niño merece la oportunidad de aprender de una manera que funcione para él. Llegaron a una pequeña cafetería al borde del parque. Marcos se detuvo y señaló las mesas exteriores. ¿Te apetece un café? Podría contarte más sobre la fundación, si te interesa. Luna dudó. Una parte de ella, la parte cautelosa que había desarrollado tras la traición de Carlos, le advertía sobre las intenciones de un hombre rico mostrando repentino interés en ayudarla. Pero otra parte, quizás la más intuitiva, sentía que Marcos era genuino en su oferta. Me encantaría, aceptó finalmente, pero tengo que advertirte que Annie puede volverse impaciente. Marcos sonrió. Capitán y yo estamos acostumbrados a audiencias exigentes, ¿verdad, amigo? El perro movió la cola como si entendiera perfectamente. Se acomodaron en una mesa a la sombra. Marcos ató la correa de Capitán a la pata de su silla, y el animal se echó obedientemente. Un camarero se acercó inmediatamente, reconociendo claramente a Marcos aunque fingiendo discreción profesional. Un café americano para mí, pidió Marcos. ¿Y para ti, Luna? Un té de manzanilla, por favor. ¿Y tal vez algo para la pequeña? ¿Tienen puré de frutas o galletas suaves?, preguntó Marcos al camarero, quien asintió y se retiró para traer sus pedidos. Gracias, dijo Luna, sorprendida por la consideración. La mayoría de la gente no piensa en los niños en estos lugares. Marcos se encogió de hombros. Crecí con 3 hermanas menores. Aprendí a tener presentes estas cosas. Mientras esperaban sus bebidas, Marcos le contó más sobre la fundación. Había comenzado hace 8 años, cuando una sequía devastó varias comunidades donde Agroindustrias Alvaras operaba. En lugar de simplemente ofrecer ayuda temporal, Marcos había decidido invertir en educación, convencido de que era la única solución sostenible a largo plazo. Ahora tenemos 7 escuelas en zonas rurales, explicó con evidente orgullo. Y el centro en la ciudad será el primero urbano, una especie de puente entre nuestras operaciones agrícolas y administrativas. Luna escuchaba fascinada, meciendo suavemente la carriola donde Annie comenzaba a inquietarse. ¿Puedo?, preguntó Marcos, señalando a la bebé cuando el camarero trajo sus bebidas junto con un pequeño plato de galletas suaves para niños. Luna asintió, y Marcos sacó con cuidado a Annie de su carriola, sentándola en su regazo. Para sorpresa de Luna, la niña no protestó en absoluto. Al contrario, parecía encantada con su nuevo punto de observación, especialmente cuando Marcos le ofreció una galleta. «Tienes buena mano con los niños», comentó Luna, tomando un sorbo de su té. «Me gustan los niños», respondió él simplemente. «Son honestos. No les importa cuánto dinero tienes o qué posición ocupas. Solo les importa cómo los tratas». Había una sinceridad en sus palabras que resonó profundamente en Luna. Observó cómo este poderoso empresario sostenía con naturalidad a su hija, ayudándola pacientemente con su galleta, y sintió una inesperada calidez expandiéndose en su pecho. La directora del centro se llama Elena Vázquez, continuó Marcos, volviendo al tema de la fundación. Es brillante, comprometida y bastante exigente.
Le enviaré tu currículum hoy mismo, si estás interesada. Luna sintió una punzada de orgullo herido. Agradezco mucho tu oferta, Marcos, pero no quiero un trabajo por caridad o conexiones. Prefiero ganarlo por mis méritos. En lugar de ofenderse, Marcos sonrió con aparente admiración. Respeto eso. Y te aseguro que Elena no contrata a nadie por hacerme un favor. De hecho, ha rechazado a varios candidatos que le he sugerido. Lo único que puedo ofrecerte es una entrevista, el resto dependerá completamente de ti. Luna consideró sus palabras. Una oportunidad era todo lo que necesitaba, un pie en la puerta que las otras escuelas le habían cerrado al saber de su situación familiar. En ese caso, estaré encantada de enviarle mi currículum a la señora Vázquez, aceptó finalmente. Excelente, asintió Marcos. Te enviaré su contacto esta tarde. Y para que conste, no estoy haciendo esto porque te hayas dormido en mi hombro en el avión, añadió con una sonrisa juguetona. Luna no pudo evitar reír, el rubor subiendo a sus mejillas ante el recuerdo. Aún no puedo creer que hiciera eso. No soy el tipo de persona que se queda dormida sobre extraños. No me sentí como un extraño, respondió Marcos, su voz bajando ligeramente de intensidad mientras sus ojos se encontraban con los de ella. Hay personas con las que uno conecta instantáneamente, ¿no crees? El momento se cargó de una tensión inesperada. Luna sintió un cosquilleo en el estómago que no había experimentado en años. Por un instante, no fueron un millonario y una maestra desempleada sentados en una cafetería, sino simplemente un hombre y una mujer reconociendo una conexión innegable. Annie rompió el momento al soltar un pequeño gorjeo de alegría, extendiendo sus brazos hacia Capitán, que observaba pacientemente desde abajo. «Quiere acariciar al perro», tradujo Luna, agradecida por la interrupción que le permitió recuperar la compostura. «Capitán es muy gentil con los niños», aseguró Marcos. «¿Puedo bajarla un momento?» Con el asentimiento de Luna, Marcos puso a Annie de pie en el suelo, sosteniéndola firmemente mientras la niña extendía su pequeña mano hacia el pelaje del pastor alemán. Capitán permaneció completamente inmóvil, permitiendo las torpes caricias de la bebé con una paciencia digna de un santo canino. «Es un perro maravilloso», comentó Luna. «Lo rescaté hace 3 años», explicó Marcos. «Estaba visitando una de nuestras plantaciones cuando lo encontré, abandonado y herido en una zanja. El veterinario quería sacrificarlo, pero algo en sus ojos me dijo que merecía una oportunidad». Luna observó con ternura la interacción entre su hija y el animal rescatado. «Tomaste la decisión correcta. A veces las mejores decisiones son las que tomamos por instinto, no por lógica», reflexionó Marcos, con una mirada que parecía abarcar mucho más que la historia de Capitán. Terminaron sus bebidas conversando sobre temas más ligeros, lugares favoritos en la ciudad, recuerdos de infancia, anécdotas divertidas sobre Annie. Para Luna resultaba sorprendentemente fácil hablar con Marcos, como si se conocieran desde hace años en lugar de días. «Debo irme», dijo finalmente Marcos, consultando su reloj. «Tengo una videoconferencia con inversionistas europeos en 1 hora». Luna asintió, volviendo repentinamente a la realidad de quién era realmente este hombre. Por un momento, había olvidado que estaba compartiendo un café con uno de los empresarios más importantes de México. «Por supuesto», respondió, ayudándole a acomodar a Annie de vuelta en su carriola. «Gracias por el té, y por todo lo demás». Marcos pagó la cuenta rápidamente y se levantó, ajustando la correa de Capitán. «Ha sido un placer encontrarte, Luna». «Y a ti también, pequeña Annie», añadió, acariciando suavemente la cabecita de la niña. Permanecieron un momento en silencio, como si ninguno quisiera realmente terminar el encuentro. Finalmente, Marcos habló. «Quizás podríamos volver a vernos. Incluso si las cosas funcionan con la fundación, me gustaría». Se detuvo, repentinamente inseguro, algo que parecía incongruente con su personalidad. «Me gustaría saber cómo les va a ti y a Annie». Luna sintió un revoloteo en el estómago ante la sinceridad en su voz. «Nos gustaría eso», respondió con una sonrisa tímida. «Perfecto», sonrió Marcos, visiblemente aliviado. «Te llamaré. O tú puedes llamarme, mi número está en la tarjeta».
La he guardado, confesó Luna. Se despidieron con la promesa de comunicarse pronto. Mientras Luna empujaba la carriola de regreso al apartamento de su hermana, no podía evitar sonreír. Quizás Ciudad de México no era el laberinto hostil que había temido. Quizás, después de todo, había un lugar para ella y para Annie aquí. Esa misma tarde, mientras Annie dormía su siesta, el teléfono de Luna vibró con un mensaje de un número desconocido. Luna, soy Elena Vázquez de la Fundación Alvaras. Marcos me habló de ti. ¿Podrías venir a una entrevista mañana a las 10 de la mañana? Dirección adjunta. Trae a tu hija si es necesario, tenemos guardería para los hijos de nuestro personal. Luna leyó el mensaje varias veces, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Minutos después, llegó otro mensaje, este de Marcos. Elena puede parecer intimidante, pero es justa. Sé tú misma y estarás bien. Buena suerte mañana. Respondió a ambos mensajes, confirmando su asistencia a Elena y agradeciendo a Marcos. Luego se sentó frente a su ordenador portátil para revisar y actualizar su currículum, con una energía renovada que no había sentido en meses. Mientras trabajaba, no podía evitar que sus pensamientos volvieran a Marcos. A sus ojos cálidos cuando sostenía a Annie, a la forma en que hablaba de su fundación con genuina pasión, a esa chispa que había sentido entre ellos durante su conversación en la cafetería. No te ilusiones, Luna, se advirtió a sí misma. Es solo un hombre amable que está ayudándote. Nada más. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, sabía que no era completamente honesta consigo misma. Había algo más, una conexión que había comenzado en aquel avión cuando él le susurró finge dormir en mi hombro y ella, contra todo pronóstico, se había quedado realmente dormida. Confiando instintivamente en un desconocido que resultó ser mucho más de lo que aparentaba. Lo que Luna no podía saber era que, en ese mismo momento, en una lujosa oficina en el distrito financiero, Marcos Alvaras encontraba difícil concentrarse en los gráficos de su presentación para los inversionistas europeos. Sus pensamientos seguían volviendo a una mujer de sonrisa tímida y a una bebé que había agarrado su dedo con sorprendente fuerza, tanto en un avión como en un parque, creando un vínculo que ninguna de sus exitosas negociaciones comerciales había logrado jamás. Luna despertó antes que sonara la alarma. Había dormido poco, alternando entre la ansiedad por la entrevista y los recuerdos del encuentro con Marcos en el parque. Se preparó con esmero, escogiendo un vestido sencillo pero profesional que había guardado para ocasiones especiales. Annie, como percibiendo la importancia del día, se mostraba inusualmente tranquila mientras Luna la vestía con un pequeño conjunto azul. Hoy podría cambiar todo para nosotras, mi amor, le susurró, besando su frente. Lucía entró a la habitación, ya vestida para su trabajo en la escuela. Te ves muy bien, comentó, observando a su hermana con una mezcla de orgullo y curiosidad. Aún no puedo creer que te encontraras con Marcos Alvaras en un parque. Es como una de esas películas románticas que tanto te gustaban de adolescente. Luna puso los ojos en blanco, aunque no pudo evitar sonreír. No es una película romántica, Lucía. Es una oportunidad laboral. Nada más. Si tú lo dices, respondió su hermana con una sonrisa pícara. Pero no muchas oportunidades laborales vienen de la mano de uno de los solteros más codiciados de México. ¿Soltero codiciado?, preguntó Luna, intentando sonar desinteresada mientras terminaba de arreglar su cabello. Por supuesto. Mi compañera Daniela está obsesionada con la sección de sociales. Según ella, Marcos Alvaras ha sido relacionado con actrices, modelos y hasta una princesa europea, pero nunca ha confirmado ninguna relación. Luna absorbió esta información en silencio, recordando las mujeres que habían intentado acercarse a él en el avión. Por supuesto que un hombre como Marcos tendría un historial romántico impresionante. ¿Qué le hacía pensar que su interés en ella y Annie era algo especial? Como dije, es solo una entrevista de trabajo, reiteró, más para convencerse a sí misma que a su hermana. Lucía le dio un abrazo rápido. Pues entonces concéntrate en conseguir ese trabajo. Estaré esperando tu llamada para saber cómo te fue. El Centro Educativo Alvaras se encontraba en un edificio moderno en una zona emergente de la ciudad. No era ostentoso,
pero sí elegante en su sencillez, amplios ventanales, espacios verdes y un diseño que invitaba a la creatividad y el aprendizaje. Luna llegó 15 minutos antes de su cita, con Annie en brazos y una mezcla de nerviosismo y determinación. La recepcionista la recibió con una sonrisa cálida. ¿Luna Mel? La señora Vázquez la está esperando. Señaló hacia una puerta de cristal esmerilado. Y si gusta, puedo llevar a la pequeña a nuestra área infantil mientras dura la entrevista. Luna dudó un momento, protectora como siempre con Annie. Puede verla a través del circuito cerrado desde la oficina, añadió la recepcionista, señalando una pequeña pantalla en su escritorio donde se veía un colorido salón con varios niños jugando bajo la supervisión de 2 cuidadoras. Tras un momento de consideración, Luna asintió. Annie necesitaba socializar con otros niños y este parecía un buen momento para comenzar. Después de entregarle a la bebé y su bolsa con lo necesario, se dirigió a la oficina indicada, respirando profundamente para calmar sus nervios. Elena Vázquez resultó ser una mujer de mediana edad con una mirada aguda y penetrante que contrastaba con su sonrisa amable. Vestía un traje sastre impecable y llevaba el cabello recogido en un moño estricto. Luna, bienvenida, saludó, estrechando su mano con firmeza. Siéntate, por favor. La oficina, como el resto del centro, era funcional pero acogedora. Una de las paredes estaba cubierta de fotografías de niños en diferentes actividades educativas, muchos de ellos en entornos rurales. He revisado tu currículum, comenzó Elena, yendo directamente al grano. Impresionante formación académica y excelentes referencias de San Miguel. Lo que me intriga es por qué alguien con tu trayectoria no ha encontrado trabajo en la capital. Era la pregunta que Luna temía, pero decidió responder con honestidad. No voy a mentirle, señora Vázquez. En todas las entrevistas anteriores, mi condición de madre soltera ha sido un obstáculo. Los empleadores ven a Annie como una complicación potencial. Elena asintió, su expresión inescrutable. ¿Y cómo manejas esas complicaciones potenciales? Ser madre y profesional no es sencillo. Con organización, prioridades claras y reconociendo cuando necesito ayuda, respondió Luna. Mi hija me ha enseñado más sobre paciencia, adaptabilidad y manejo del tiempo que cualquier curso de capacitación. Un brillo de aprobación apareció en los ojos de Elena. Interesante perspectiva. Ahora, cuéntame por qué te especializaste en necesidades especiales. Durante la siguiente hora, Luna se sorprendió hablando con pasión sobre su trabajo, sus métodos de enseñanza, sus experiencias con diferentes tipos de estudiantes. Elena la escuchaba atentamente, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas incisivas que demostraban un profundo conocimiento del campo educativo. Marcos mencionó que te encontró por casualidad, comentó Elena cuando la entrevista formal parecía concluir. No suele recomendar candidatos, así que despertaste mi curiosidad. Luna se tensó ligeramente. Nos conocimos durante un vuelo, y después coincidimos en el parque. Espero que su recomendación no sea la única razón para considerar mi solicitud. Elena soltó una risa corta pero genuina. Créeme, si solo contratara a las personas que Marcos recomienda, este centro no funcionaría. Tiene un gran corazón, pero el área de recursos humanos no es precisamente su fuerte. Algo en la forma familiar en que Elena hablaba de Marcos despertó la curiosidad de Luna. ¿Hace mucho que trabajan juntos? Conozco a Marcos desde que éramos niños, respondió Elena con una sonrisa nostálgica. Su padre empleaba al mío en sus primeros cultivos. Crecimos juntos entre aguacates y sueños. Yo fui a la universidad gracias a una beca que su familia me proporcionó, y cuando Marcos heredó el negocio, me ofreció dirigir su proyecto educativo. Esta revelación sorprendió a Luna. Marcos nunca había mencionado esta conexión personal. La fundación es su proyecto más personal, continuó Elena. Otras empresas tienen iniciativas educativas como estrategia de marketing. Para Marcos, es una misión. Luna asintió, recordando la pasión con la que Marcos había hablado sobre las escuelas rurales. Ahora entendía mejor su origen. Bueno, Luna, concluyó Elena, poniéndose de pie. Me has impresionado.
Necesitamos a alguien que coordine nuestro programa de inclusión para niños con necesidades especiales y creo que tienes el perfil adecuado. El corazón de Luna dio un vuelco. ¿Está ofreciéndome el puesto? Con un periodo de prueba de 3 meses, por supuesto, precisó Elena. Y hay algo más que debes saber, no es un trabajo de escritorio. Viajarás regularmente a nuestras escuelas rurales para implementar el programa y capacitar a otros maestros. En lugar de desalentarla, esta información entusiasmó a Luna. Me encantaría conocer esas comunidades. ¿Y qué hay de Annie?, preguntó Elena, señalando la pantalla donde se veía a la pequeña jugando alegremente con bloques de colores. Los viajes serían de 3 a 5 días cada vez. Era una consideración válida y un obstáculo que Luna no había anticipado. Tendría que organizarme con mi hermana, o quizás. Tenemos una política familiar en la fundación, interrumpió Elena con una sonrisa más cálida. Los hijos pequeños pueden acompañar a sus padres en los viajes de trabajo. Proporcionamos cuidado infantil durante las horas laborales. Marcos insistió en implementar esa política cuando varias de nuestras mejores maestras rurales enfrentaron el mismo dilema que tú. Las palabras quedaron suspendidas entre ellas, cargadas de significado. Luna sintió que sus ojos se humedecían, abrumada por una emoción que no esperaba. Después de meses de rechazo por ser madre, encontrar un lugar que no solo aceptaba su situación sino que la contemplaba en sus políticas parecía casi irreal. No sé qué decir, murmuró finalmente. Di que aceptas, respondió Elena con sencillez. Empezarías la próxima semana, si te parece bien. El sueldo es competitivo, con prestaciones completas, y el horario es flexible mientras cumplas con tus responsabilidades. Luna extendió su mano, sintiendo que algo fundamental cambiaba en su vida. Acepto, por supuesto que acepto. Después de firmar los documentos preliminares y acordar los detalles, Elena la acompañó a recoger a Annie. La pequeña estaba completamente integrada en el grupo, riendo mientras una de las cuidadoras le mostraba un libro de texturas. Parece que a alguien le gusta su nueva escuela, comentó Elena. Gracias por esta oportunidad, dijo Luna, tomando a Annie en brazos. No le fallaré. Estoy segura de eso, respondió Elena. Marcos tiene buen ojo para las personas valiosas. Al salir del edificio, Luna se sentía flotar. Por primera vez en meses, el futuro no parecía una amenaza sino una promesa. Tenía un trabajo que no solo le permitiría subsistir sino crecer profesionalmente. Un trabajo donde ser madre no era un inconveniente sino una ventaja. Estaba tan absorta en sus pensamientos que casi choca con una figura familiar que esperaba junto a un elegante automóvil negro estacionado frente al centro. Marcos, exclamó sorprendida. Él sonrió, visiblemente complacido de verla. Luna, Annie. Qué agradable coincidencia. ¿Coincidencia?, preguntó ella con una sonrisa escéptica. ¿O has estado esperando a que terminara mi entrevista? Marcos tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. Quizás más lo segundo que lo primero, admitió. Elena me envió un mensaje hace unos minutos. Felicidades por el puesto. Gracias, respondió Luna, sintiendo un cosquilleo en el estómago que no tenía nada que ver con su nuevo empleo. Y gracias por la recomendación, aunque Elena dejó muy claro que te habría ignorado si no le hubiera gustado mi perfil. Marco soltó una carcajada. Sí, suena como algo que Elena diría. Siempre has sido brutalmente honesta conmigo. Annie, reconociendo a Marcos, extendió sus brazos hacia él con entusiasmo. Sin pensarlo, Luna permitió que Marcos la tomara, observando cómo su hija se acomodaba con naturalidad en los brazos del empresario. Parece que tiene una nueva admiradora, comentó Luna. El sentimiento es mutuo, respondió Marcos, su mirada suavizándose mientras Annie jugueteaba con el botón de su camisa. Luego levantó la vista hacia Luna. Estaba pensando, quizás podríamos celebrar tu nuevo trabajo. ¿Tienes planes para el almuerzo? Luna dudó. Aceptar significaría cruzar una línea, transformar lo que hasta ahora podía justificarse como encuentros casuales en algo más intencional. Pero la forma en que Marcos sostenía a Annie, la naturalidad con que habían conectado desde el principio,
y ese inexplicable magnetismo que sentía hacia él inclinaron la balanza. No tengo planes, respondió finalmente. La sonrisa de Marcos se ensanchó. Conozco un lugar perfecto para almorzar con niños. Tienen un pequeño jardín donde Annie podría explorar. Suena maravilloso, aceptó Luna, sintiendo que este día de cambios apenas comenzaba. Mientras se dirigían hacia el automóvil, con Marcos aún cargando a Annie como si fuera lo más natural del mundo, Luna no pudo evitar recordar aquel momento en el avión, cuando un susurro inesperado había cambiado el curso de su viaje. Ahora, semanas después, comprendía que aquel no había sido solo el inicio de un vuelo, sino el comienzo de un viaje mucho más significativo. Lo que ninguno de los dos podía saber era que ese almuerzo marcaría solo el principio de una serie de coincidencias que el destino, o quizás algo más intencional, había preparado para ellos. El restaurante que Marcos había elegido era una sorpresa encantadora, un pequeño oasis en medio de la ciudad con jardines interiores, fuentes murmurantes y un ambiente relajado que combinaba elegancia con calidez. Para alivio de Luna, no era el tipo de establecimiento exclusivo donde se sentiría fuera de lugar, sino un espacio acogedor donde varias familias con niños disfrutaban tranquilamente de su comida. Este lugar es precioso, comentó Luna mientras un mesero los guiaba hacia una mesa apartada junto a un pequeño estanque con peces de colores que inmediatamente captaron la atención de Annie. Lo descubrí hace unos años cuando buscaba un sitio para reunirme con los directores de nuestras escuelas rurales, explicó Marcos, acomodando con naturalidad una silla alta para Annie. Quería un lugar donde pudieran traer a sus familias y sentirse cómodos. Una vez instalados y después de ordenar, Luna observó con ternura cómo Marcos entretenía a Annie con un pequeño juego de manos que la hacía reír a carcajadas. Había una genuina conexión entre ellos, algo que iba más allá de la simple amabilidad de un adulto con una niña. «Eres realmente bueno con ella», comentó Luna, incapaz de contener su asombro. «La mayoría de los hombres que he conocido se ponen nerviosos alrededor de los bebés». Marcos sonrió, sus ojos fijos en Annie mientras la pequeña intentaba imitar sus movimientos. «Siempre me han gustado los niños. Son honestos, curiosos, resilientes, todo lo que muchos adultos olvidamos ser». Hubo un breve silencio antes de que añadiera en un tono más bajo, «Siempre quise tener hijos, pero supongo que estaba esperando el momento adecuado, la persona adecuada, y mientras tanto, los años pasaron». Había una vulnerabilidad en su confesión que conmovió a Luna profundamente. Este hombre que aparecía en revistas de negocios, que manejaba un imperio agroindustrial, estaba compartiendo con ella un anhelo personal que revelaba mucho más sobre él que cualquier artículo financiero. «Nunca es demasiado tarde», respondió Luna suavemente. «Mi madre solía decir que los mejores padres son aquellos que realmente desean serlo, sin importar cuándo llegue ese momento». La sonrisa de Marcos se amplió. «Tu madre suena como una mujer sabia». «Lo era», asintió Luna con una mezcla de nostalgia y orgullo. «Criarnos sola a Lucía y a mí después de que papá nos dejara no fue fácil, pero nunca la escuché quejarse. Nos enseñó que la verdadera fortaleza está en seguir adelante, en construir algo hermoso incluso cuando parece imposible». «Como estás haciendo tú ahora con Annie», observó Marcos, su mirada encontrándose con la de Luna con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Antes de que pudiera responder, llegó su comida. La conversación fluyó con facilidad mientras disfrutaban de los platillos, saltando de temas personales a profesionales con la naturalidad de viejos amigos. Luna le contó sobre sus planes para el programa de inclusión, y Marcos compartió anécdotas de sus primeros días intentando modernizar el negocio familiar. «Mi padre era un hombre práctico y terco», relató con una sonrisa nostálgica. «Cuando propuse implementar técnicas de agricultura sostenible, me miró como si hubiera sugerido plantar aguacates en la luna. Tuve que demostrarle con números y resultados que era viable». «Debió estar orgulloso de ti al final», comentó Luna, impresionada por la pasión que Marcos mostraba no solo por el éxito financiero sino por la responsabilidad social y ambiental. Una sombra cruzó brevemente el rostro de Marcos. No vivió para ver la expansión internacional. Falleció el mismo año que ganamos nuestro primer premio por prácticas agrícolas sustentables. «Lo siento», murmuró Luna, instintivamente extendiendo su mano para tocar la de él sobre la mesa.
El contacto fue breve pero eléctrico. Ambos lo sintieron, esa corriente inexplicable que había estado presente desde aquel primer encuentro en el avión. Annie rompió el momento soltando un gorjeo de deleite mientras intentaba alcanzar un colorido postre que un mesero llevaba a otra mesa. Creo que alguien quiere probar el pastel, rió Luna, agradecida por la distracción que le permitió recuperar la compostura. Una niña con buen gusto, asintió Marcos, haciendo una seña al mesero. Ese pastel de 3 leches es la especialidad de la casa. Mientras esperaban el postre, Marcos pareció reunir valor para algo. Luna, hay algo que quiero preguntarte, comenzó, su tono repentinamente más formal. El corazón de Luna dio un vuelco. Dime. Este fin de semana inauguramos oficialmente el centro educativo. Habrá una pequeña ceremonia, nada ostentoso, pero importante para la fundación. Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. Me preguntaba si tú y Annie querrían acompañarme. No como empleada de la fundación, sino como mi invitada personal. La propuesta quedó suspendida entre ellos, cargada de significado. No era simplemente una invitación a un evento, era un paso deliberado que cruzaba la línea entre lo profesional y lo personal. ¿Cómo tu cita?, preguntó Luna directamente, encontrando un valor que no sabía que poseía. Marcos la miró con intensidad y algo parecido al alivio. Sí, exactamente como mi cita. Sé que es complicado, dado que ahora trabajarás para la fundación, pero... Me encantaría, lo interrumpió Luna con una sonrisa. A nosotras nos encantaría. La expresión de Marcos se iluminó con una alegría que parecía demasiado genuina para alguien acostumbrado a negociar y mantener una fachada profesional. ¿En serio? No quiero presionarte ni complicar tu situación. Marcos, respondió Luna con una seriedad que contrastaba con el brillo de sus ojos, creo que lo nuestro se complicó desde el momento en que me pediste que fingiera dormir en tu hombro. Ambos rieron, liberando la tensión acumulada. Era cierto, desde aquel instante en el avión, algo había comenzado a tejerse entre ellos, algo que iba más allá de las coincidencias o del mutuo beneficio. Nunca me había pasado, confesó Marcos. Pedirle a alguien que fingiera dormir en mi hombro y que realmente se quedara dormida. Fue desconcertante. ¿En el buen sentido o en el malo?, preguntó Luna con una sonrisa juguetona. En el mejor de los sentidos posibles, respondió él sin vacilar. Sentí que confiabas en mí instintivamente, y eso es raro en mi mundo, Luna. La gente suele acercarse a mí por lo que puedo ofrecerles, no por quién soy realmente. La vulnerabilidad en su voz tocó algo profundo en Luna. Comprendió que bajo el éxito y la confianza exterior, Marcos cargaba con su propia forma de soledad. Te entiendo, respondió suavemente. Después de lo que pasó con Carlos, me costaba confiar en cualquiera. Pero contigo. Se detuvo, buscando las palabras adecuadas, contigo fue diferente desde el principio. Como si algo en mí reconociera algo en ti. El postre llegó, interrumpiendo momentáneamente la intensidad de la conversación. Annie golpeó entusiasmada la mesa de su silla alta, claramente impresionada por el colorido pastel. Marcos y Luna rieron, compartiendo un momento de ligereza que solo intensificó la conexión entre ellos. Mientras ayudaba a Annie con su porción, Luna se sorprendió pensando en lo natural que se sentía todo esto, compartir una comida, cuidar juntos de la pequeña. Hablar de esperanzas y miedos con una honestidad que no había experimentado en años. No era el escenario romántico que habría imaginado para su vida después de Carlos, pero quizás eso era precisamente lo que lo hacía especial, era real, inesperado y profundo. ¿En qué piensas?, preguntó Marcos, observándola con curiosidad. Luna sonrió, decidiendo ser tan honesta como él lo había sido. Pensaba en lo extraño y maravilloso que es todo esto. Hace un mes estaba en una casa vacía en San Miguel, preguntándome cómo iba a reconstruir mi vida. Y ahora estoy aquí, con un nuevo trabajo, en una ciudad nueva, compartiendo un pastel contigo. El destino tiene un sentido del humor peculiar, respondió Marcos, sus ojos nunca dejándolos de ella. ¿Crees en el destino?, preguntó Luna, genuinamente interesada en su respuesta. Marcos pareció considerarlo seriamente.
Creo que hay momentos, encuentros, que están fuera de nuestra planificación. Pequeñas coincidencias que, vistas en retrospectiva, parecen demasiado perfectas para ser accidentales. Hizo una pausa, su mirada intensificándose. Como que la única persona en ese avión que no sabía quién era yo terminara sentada a mi lado, justo cuando yo necesitaba escapar de las apariencias. Y que esa persona fuera precisamente la indicada para tu programa educativo, añadió Luna. Y que su hija me conquistara con solo agarrar mi dedo, completó Marcos con una sonrisa hacia Annie, quien respondió con un balbuceo alegre, como si entendiera perfectamente su papel en esta historia. Terminaron el postre entre risas y conversaciones ligeras. Cuando llegó el momento de marcharse, Luna notó que ninguno de los dos parecía tener prisa por terminar el encuentro. «Podría llevarte a casa», ofreció Marcos mientras salían del restaurante, con Annie cómodamente instalada en sus brazos como si fuera lo más natural del mundo. «Me encantaría», aceptó Luna. «Aunque debo advertirte que el apartamento de mi hermana no está en la zona más elegante de la ciudad». «No me importa dónde vivas, Luna», respondió él con una seriedad que la estremeció. «Me importa quién eres». El trayecto en el elegante automóvil de Marcos transcurrió entre conversaciones tranquilas y planes para el fin de semana. Cuando finalmente llegaron al modesto edificio donde vivía Lucía, Marcos insistió en acompañarlas hasta la puerta, cargando a Annie como si hubiera estado haciéndolo toda la vida. Frente al apartamento, se produjo ese momento de indecisión que sigue a una primera cita, un apretón de manos, un beso en la mejilla, ¿algo más? Fue Annie quien resolvió el dilema, extendiendo sus bracitos desde los de Marcos hacia su madre, creando un puente perfecto entre ambos. Cuando Luna se acercó para tomarla, quedó a escasos centímetros de Marcos, tan cerca que podía percibir el sutil aroma de su loción y el calor de su cuerpo. «Gracias por todo», murmuró, consciente de la intimidad del momento. «Por el trabajo, por el almuerzo, por permitirme formar parte de tu vida», completó Marcos, inclinándose para dejar un beso suave como una pluma en la comisura de sus labios. No fue un beso completo, pero tampoco un simple gesto de amistad. Fue una promesa, un preludio. Luna contuvo el aliento, sintiendo que algo se expandía en su pecho. «Nos vemos el fin de semana», logró articular. «Estaré esperando», respondió Marcos, sus ojos transmitiendo mucho más que sus palabras. Mientras lo veía alejarse por el pasillo, Luna comprendió que aquel extraño pedido en el avión, «finge dormir en mi hombro», había sido solo el comienzo de algo mucho más profundo. Un viaje inesperado que la había llevado no solo a una nueva ciudad o un nuevo trabajo, sino a la posibilidad de un nuevo amor. Dentro del apartamento, mientras acostaba a una agotada pero feliz Annie para su siesta, Luna permitió que la esperanza floreciera plenamente en su corazón. El futuro, que hace solo unas semanas parecía tan incierto y aterrador, ahora brillaba con posibilidades. Su teléfono vibró con un mensaje de Marcos: «Gracias por el día más auténtico que he tenido en años. No puedo esperar para volver a verlas a ambas». Luna sonrió, tecleando su respuesta: «Nosotras tampoco podemos esperar». Y era verdad. Después de tanto tiempo sintiendo que tenía que ser fuerte por sí misma, por Annie, por su futuro, Luna experimentaba ahora algo diferente, la sensación de que quizás, solo quizás, ya no tenía que cargar con todo sola. Mientras Annie dormía plácidamente, Luna se permitió soñar con lo que vendría, un trabajo que amaba, un futuro prometedor para su hija y, quizás lo más inesperado de todo, un hombre que las veía a ambas no como una carga o una complicación, sino como el tesoro que eran. El destino, con su peculiar sentido del humor, había transformado un simple vuelo en el comienzo de un viaje mucho más significativo. Un viaje que había comenzado con un susurro: «Finge dormir en mi hombro», y que prometía llevarla a lugares que nunca había imaginado. Y Luna, la madre tímida que había reunido todo su valor para empezar de nuevo, estaba por fin lista para descubrir hacia dónde la llevaría.